Mañana en un ratito más. Antes de que nos vayamos de esta otra mesa, hay dos asuntos importantes. Empiezo con una historia. Tenemos el video, aquel video que presentamos en este programa donde se sembraba el arma al abogado Paulo Díaz Gargari. Paulo, que es un abogado con el que hemos conversado muchas veces y espero que lo sigamos haciendo, ha dado una batalla muy fuerte en muchos ámbitos, pero en este en particular, una batalla en contra de la arbitrariedad de la autoridad cuando pues fue metido a la cárcel, poco tiempo, pero metido a la cárcel, se le quiso realmente fabricar una situación criminal que por fortuna para él y para la justicia, no procedió, no prosperó, porque hubo una cámara de una heroica tapicería ahí en la zona de San Jerónimo que capturó la imagen. Saludos a las personas de la tapicería que, sí, pues sí, la verdad, fantásticas personas porque tenían esa cámara de seguridad y al final colaboraron para que se pudiera conocer este video que pues es un video donde se ve claramente cómo al abogado se le obliga a que pare su coche. Estaba saliendo de su oficina rumbo a su casa, o de su casa, de su oficina rumbo a su casa, dijo, y se ven las imágenes precisamente que aquí estamos compartiendo de nuevo, como lo hicimos en su momento, antes, por cierto, de estar en la radio de nuevo, en este programa de www.aristeguinoticias.com, donde presentamos cosas como esta. Bueno, esta escena nos retrata de cuerpo entero lo que puede ocurrir en México, o lo que ha ocurrido, lo que ha podido ocurrir en México, cuando una orden que tiene que ser del más alto nivel posible, hace que autoridades detengan a un ciudadano, le hagan aquí una escena, le siembren un arma y se lo lleven. Bueno, sin esa cámara de la tapicería heroica, Paulo Díaz estaría metido en un brete judicial. No sé si estarías en la cárcel o en dónde estarías, Paulo, pero han ocurrido cosas sobre este tema y yo digo que ha sido un ciudadano muy consistente en no permitir la arbitrariedad, no permitir que lo que te ocurrió y le ocurre al país, porque al final de cuentas que le ocurra a un ciudadano es que le ocurre al país, que las autoridades sean utilizadas o se comporten de esta manera. Y bueno, pues has logrado algo importante, Paulo, y te invitamos a que nos lo cuentes esta mañana, donde estamos recuperando aquel video y aquella situación en la que te viste envuelto. Buenos días y bienvenido. Aquí te saludamos Gabriel Reyes Orona y Alfredo Figueroa. Buenos días, Carmen, muchas gracias por la invitación, un saludo a la mesa y un saludo al auditorio. Como bien lo comentas, Carmen, lo que le pasa al ciudadano le pasa al país. Yo he insistido mucho en que en los delitos de corrupción todos los mexicanos somos víctimas y es un tema que nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico nacional debe ser revisado para justamente incorporar ese interés legítimo de cualquier persona, no solo para denunciar actos de corrupción, sino para que se le reconozca el carácter de víctima y pueda impulsar el proceso, Carmen. ¿Y por qué te cuento esto? Porque, como efectivamente señalabas tú, yo fui ilegalmente detenido el 7 de septiembre del 2015, hace casi 4 años, Carmen, saliendo de mi oficina rumbo a mi casa. Pero esto no fue una cuestión normal, es decir, no era una orden de localización y presentación estándar, sino que esto era una orden que venía dada desde lo más alto del poder en este país, es decir, desde la presidencia de la República, entonces ocupada por Enrique Peña Nieto, como represalia en mi contra por mi actividad como denunciante de corrupción. La corrupción de esta empresa que hoy se llama Aleática, antes OHL, justamente con el entonces presidente Peña Nieto, con el entonces gobernador Erubiel Ávila Villegas y algunos otros servidores públicos. En este suceso, Carmen, hay una agente del Ministerio Público que jugó un papel muy importante, que es Silvia Natalí García Ocampo, una ministerio público que además tuvo a su cargo el caso Odebrecht. Recordarás, también lo comenté aquí en tu programa, fue ella la que citó o ante la que compareció en algún momento Emilio Lozoya. Tuvo también una participación destacada en el caso de Javier Duarte y te puedo decir por experiencia propia que esta señora era la agente del Ministerio Público más protegida
de este país durante el sexenio de Peña Nieto. Las razones pues me parecen evidentes. Ella es la que ordena, Carmen, que un grupo de pues más de 10 policías ministeriales vayan a ejecutar una orden de localización y presentación a que yo declarara como testigo. Una cosa para la que primero no se necesita mandar un contingente de más de 10 elementos, en el que recordarás también iba un infiltrado del Estado de México que ni siquiera tenía que estar presente en esa diligencia, pero nunca me dejaron un citatorio en mi oficina, nada, sino que de pronto, como si yo fuera un narcotraficante muy peligroso, pues un grupo como de 5 camionetas me detiene, me chocan el vehículo, siembran un arma en mi vehículo y me llevan detenido. El arma que sembraron, Carmen, como se puede apreciar en el video, no estaba, digamos, no estaba a la vista, sino que estaba envuelta en un papel, en una especie de papel como papel de baño, y así lo manifesté yo, pues, cuando rendí mi declaración ante la gente del Ministerio Público. Resulta que el papel aquel, pues, lo recibió esta agente del Ministerio Público, Silvia Natalí García Ocampo, pero después ya nunca lo entregó, o se perdió ese papel, porque no lo entregó al siguiente, a su jefe o al siguiente agente del Ministerio Público encargado de llevar a cabo la investigación. La pérdida del papel es relevante, Carmen, porque de haber tenido ese papel, pues se podrían haber realizado periciales sobre, digamos, muestras de ADN o algún otro tipo de periciales que permitieran identificar a la persona que manipuló ese objeto que fue colocado en mi vehículo. Pero claramente, pues la intención de la agente del Ministerio Público, en este caso, no era investigar, digamos, los hechos aparentemente delictivos, sino justamente ocultar información. Hoy, después de casi 4 años de estar dando la batalla, Carmen, los 10 policías están sujetos a proceso penal, todos ellos con auto de formal prisión en contra. Otro agente del Ministerio Público, Carlos Alberto Coello Ortiz, también está vinculado a proceso penal y está con auto de formal prisión en contra porque él fue el que indebidamente manipuló mi teléfono celular, se introdujo al mismo, extrajo información de mi teléfono y probablemente la intención también era, digamos, fabricar otras pruebas mediante la introducción de información a ese teléfono. Y lo que no se había logrado hasta ahora es que esta otra agente del Ministerio Público que tuvo un papel tan relevante en el operativo, pues quedara vinculada a proceso. Después de muchos meses de trabajo con la Visitaduría General de la Fiscalía General de la República, finalmente solicitó al juez de control la vinculación a proceso de esta agente del Ministerio Público y el día de ayer este juez de control efectivamente resolvió vincular a proceso a esta persona. Paulo Díez Gargari, sigamos hablando, te lo pido, se nos acaba el tiempo para este momento del programa, pero sigamos hablando con este tema porque, bueno, se va resolviendo la trama y la arbitrariedad respecto a sembrar el arma y a crearte una condición criminal artificialmente. Bueno, eso evidentemente está ahí, pero tendremos que hablar de en qué va el conjunto de investigaciones que tienen que seguir su curso de las denuncias que has presentado sobre diferentes casos de corrupción, así que te dejamos emplazado para incorporarte de nuevo a este programa. Por lo pronto, damos cuenta de lo que nos dices y que acaba de ocurrir con esta agente, con esta que formó parte de este envío del más alto nivel que se protagonizó este asunto que estamos viendo en el video. Por supuesto que sí, Carmen, muchas gracias. Y si me lo permites, nada más unos segunditos. Creo que detrás de todo esto lo más importante y hacia donde tenemos que llegar es efectivamente a revisar estas concesiones que siguen hoy en poder del grupo de esta empresa Aleática, que antes era OHL, y que están asociadas a actos muy graves de corrupción, y lo que tenemos que hacer justamente es determinar cuál es la inversión que se realizó ahí y si ya recuperaron estos señores esa inversión para que devuelvan las concesiones al gobierno del Estado de México. El momento en que lo quieras, con mucho gusto platicamos, Carmen. Seguro que sí, Paulo. Gracias por estar aquí esta mañana y conversarlo. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Son las 10:24. Déjeme hacer una pausa. Regresamos. Hay un tuit de Santiago Nieto, el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda,
Les propongo, Gabriel, Alfredo, comentarlo después de la pausa. Claro. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Aristegui, en vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Bueno, vamos a detenernos en el tuit de este día, de esta mañana, a las 8 de la mañana, hace ratito, de este 24 de abril. Santiago Nieto, el responsable de la unidad de inteligencia financiera de este país, de la Secretaría de Hacienda, dice: la UIF, la unidad de inteligencia, mantiene más de 3.400 millones de pesos bloqueados, 3.400 millones de pesos bloqueados por presuntos actos de lavado de dinero y delitos relacionados, además de 37 millones de dólares. Entre los últimos casos, una persona que se desempeñaba como magistrado federal por presuntos actos de corrupción. Punto. Gabriel. Mira, aquí yo creo que todo tiene liga o enlace, lamentablemente, porque lo que le pasó a Paulo Díez nos deja claro que las investigaciones no paran en encontrar a alguien que está desviando un asunto de justicia, sino hubo también otro caso muy célebre de otro juez al que le encontraron muchos millones de pesos en la cuenta a él y a su secretario, pero nunca nadie se preguntó en el Poder Judicial quién se los dio.
Y entonces uno hace la revisión de los asuntos relevantes y destacados que llevó este personaje, y entonces comienza a tener lógica, ¿no? Comienza a tener lógica que tenga tantos millones de pesos llevando asuntos tan relevantes como los que este Ministerio Público, esta titular de mesa, que ahora está vinculada al proceso, también llevaba asuntos que hacen pues que el asunto solamente comience y no es el final de nada. El de Odebrecht. ¿Y a qué te quiero decir con lo que dice Santiago Nieto? A mí me parece una cantidad verdaderamente baja. Digo, obviamente en términos personales, 3.400 millones de pesos suena mucho dinero, pero si hablamos del tamaño del crimen organizado del país, pues es un botón bien pequeño. Porque mira, yo haré una reflexión como lo estaba haciendo Garay. Aquí en México ya estamos festinando o tratando de encontrar avance en el tema de la extinción de dominio, cuando en México somos incapaces de encontrar los grandes caudales que maneja el narco. Basta de prueba un motor. Uno de los grandes fracasos del juicio del Chapo Guzmán es que ni los Estados Unidos saben dónde está el dinero del Chapo Guzmán. ¿Qué sabemos? No, ¿quién sabe? A ver, te voy a explicar por qué hicieron el juicio. ¿Quién se va a quedar el dinero del Chapo Guzmán? ¿Quién se lo va a quedar? No, espérame. Estos juicios que hacen las autoridades en otros países países incluso tienen como propósito el decomisar y hacer propios esas cantidades de dinero. Y lo que sí hay que reconocer de los americanos es que sí son transparentes en que se quedan con el dinero y están muy frustrados porque la cantidad que el juez les pudo asignar al gobierno de los Estados Unidos de las riquezas del Chapo Guzmán es una cantidad ridícula. Y yo te llevo una reflexión a ti, Alfredo, a ti, Carmen. ¿Cuánto dinero en la banca de personas que fallecen, pertenecen al crimen organizado o no pertenecen al crimen organizado, acaban siendo propiedad de la banca? Hay una gran cuenta en los bancos que se llama depósitos generales o cuentas generales, a donde se va el dinero de la gente que no reclama el dinero. Todas esas personas que están muertas, en México hablar de personas desaparecidas es hablar de miles de personas. Y hablar de personas desaparecidas nunca se sabe cuánto tenían en los bancos, cuánto tenían, yo esta cifra la contrasto e invito a Santiago a que revise el origen de estas cuentas, porque ha habido muchos asuntos que andan en la calle de supuestas viudas, de sicarios o de criminales que depositaban grandes cantidades de dinero en la banca y que resulta que jamás la banca se las entrega y las lleva a una cuenta de depósitos generales y después nadie sabe nada. Alfredo Figueroa, ¿cómo te despides de esta mesa? Bueno, me despido, me parece, señalando que lo que hoy discutimos, lo que hoy vimos, tiene mucho que ver con lo que ha ocurrido con Paulo Díaz de Gargarí en toda esta trama, es decir, una empresa vinculada con apariencia de legalidad, cometiendo delitos de todo signo, de todo orden, a partir de un proceso de corrupción política, ligado claramente al gobierno del Estado de México en la época que gobernaba desde Rubiel Ávila hasta Enrique Peña Nieto y Montiel, y luego ligada al gobierno federal, lo cual me parece un asunto de la mayor relevancia. Y digo que el esfuerzo que ha hecho Paulo debe ser un esfuerzo no solamente reconocido y apoyado, sino además la punta de algo que debiéramos, la punta de la madeja de algo que tendríamos que desenredar. Esta persona, este Ministerio Público, que hoy está siendo presentada, recibió instrucciones. ¿De quién recibió instrucciones dentro de la Procuraduría General de la República? Hay todos los elementos para suponer en esto una trama de corrupción que llega a los más altos niveles, porque no hay que olvidar que lo que Paulo estaba denunciando entonces era a OHL y su vinculación con el presidente de la República. Es Paulo el objeto, digamos, o el sujeto de una acción y de un agravio del gobierno de la República que usó a las instituciones de esta manera, incluso llegando, como hemos visto en un video, a sembrarle armas a un denunciante de corrupción. De ese tamaño ha sido el tema. Así que me parece, y esto hay que decirlo así, un buen primer signo que se advierte en la nueva fiscalía, porque esto ya se da en otro momento de la historia. Y un segundo buen signo, aunque comparto con Gabriel que falta muchísimo por hacer, son, repito, apenas signos, símbolos. Es lo que presenta el propio Santiago Nieto en este tuit.
diciéndonos dos cosas. Una, nos habla de los montos que pueden no ser los que uno esperaría de un procedimiento de esta naturaleza, pero nunca sabemos. Bueno, a ver, 3.400 millones de pesos, tampoco, mucho poco, pero tampoco son entiendo que no es el volumen de acuerdo. integral no habla del crimen organizado que tenemos en México. De acuerdo, pero ojo, lo que a mí me parece que también, ojalá, bueno, primero, sí estamos viendo, más allá de controversias del propio papel de Santiago, este tipo de acciones me parece que deben celebrarse, uno. Dos, y que deben apoyarse. Habla de un magistrado federal. Y por alguna causa, dice, pone la frase de un magistrado federal, lo cual hablamos hoy de un ministerio público en el caso de Paulo, y acá de un magistrado. Es decir, de la implicación de personas, de servidores públicos del Estado mexicano, presuntamente implicadas en la construcción de un proceso de corrupción política. Bueno, tenemos hoy, digamos, y hoy discutimos mucho con el colega de Colombia, justo otra vez sobre este tema, cómo tenemos que estructurar y vincular a los agentes del Estado que están sirviendo a... no como casos aislados, no son como redes, casos, son correcto. Interrelaciones, y así se tiene que entender el crimen. No podemos y la vinculación entenderlo de otra manera, criminal. Carmen. Si no entendemos la corrupción como un asunto de red, no vamos a poder combatirla y sobre todo no vamos a poder mitigar lo que es más importante, la impunidad en México. Es lo que ha pasado con las investigaciones multinacionales de Lavallato y de Odebrecht, sin duda. Esa es la experiencia más directa que tenemos de se jala una hebra y jala la red. Ese es el punto. No es un señor o señora que fue corrompida o corrompió, etcétera, es una red. Y aquí de eso estamos hablando. Por eso va a ser muy importante, y bien por la Fiscalía General, que va resolviendo el tema de la arbitrariedad en contra de Paulo Díaz o el tema de la siembra del arma, pero vamos a ver qué pasa con el tema de OHL y las denuncias que hace este personaje. ¿Y qué dice y Odebrecht, y qué dice esta Ministerio Público del caso Odebrecht, porque aquí lo que estamos viendo también es que Santiago Nieto, hay que recordarlo, era fiscal claro. Especializado en delitos electorales de la FEPADE, de la PGR, y fue echado de la PGR cuando empezaba a investigar el caso Odebrecht. Y si era el fiscal de delitos electorales, quiere decir que Santiago Nieto, en ese momento, se supone, o damos por sentado, estaría por jalar la hebra del caso Odebrecht hacia la ruta electoral. Es decir, lo que ha pasado en todos los demás países, dinero empresarial que corrompe políticos, que financia campañas. El modelo de Odebrecht y Lavallato en México no ha sido investigado. Y lo que empezó a hacer Santiago Nieto era jalar la hebra en ese territorio que, podemos imaginar, es campo minado. Y la pregunta es si México dará el paso de lo que ha pasado, como ha pasado en los demás países. En Perú tenemos 4 expresidentes en la cárcel, procesados o con acción preliminar, como fue Alan García, que se suicidó. El tema es Odebrecht. Santiago Nieto es el funcionario que empezó a jalar esa hebra y de ahí lo echaron. Ahora es el director de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que el papel de Santiago Nieto y el papel de la Fiscalía en el tema Odebrecht es clave. Hay cosas que tendrá que procesar, vamos a ver de qué manera, como las denuncias que presentó Emilio Lozoya en contra de Santiago Nieto, que tiene quién sabe cuántas acusaciones. ¿Cómo va a actuar la Fiscalía respecto a Santiago Nieto? ¿Cómo va a actuar la Fiscalía respecto a la denuncia de Lozoya vinculado al tema Odebrecht, de la manera que sabemos, en contra de Santiago Nieto? ¿Cómo va a procesar ese tipo de cosas? ¿A qué le va a dar prioridad? ¿Cuáles son los elementos de actuación en la apertura de carpetas de investigación? ¿Dónde empezamos? ¿En la denuncia de Lozoya contra Santiago Nieto o en lo que empezó a hacer Santiago Nieto con el caso Odebrecht cuando fue fiscal de la FEPADE? Y quizá lo que nos haga falta a todos es simplemente, Carmen, decirlo, tener una colección de denuncias. Hay muchas denuncias,
por el caso de Odebrecht. Y hay denuncias que también están vinculadas al caso HL. Y hay denuncias que están que se formalizaron y se presentaron. formalizaron y se presentaron. Bueno, ahí están. Y que son de carácter electoral, pero también que son de carácter penal. Y hay un conjunto de investigaciones que estaba haciendo la función pública, que también tienen que estar vinculadas. Es decir, lo que quizá hoy no tenemos con suficiencia todavía, digamos más que los reportes periodísticos, pero hemos hecho un trabajo, saber cuántas denuncias se han presentado por distintos actores y activos, incluido, por cierto, el propio presidente de la República hoy, en términos de las denuncias que se presentaron asociadas también al caso OHL en el Estado de México y otros. Entonces, sí es muy importante saber cómo el Estado mexicano va a reaccionar. Uno espera que va a actuar y va a proceder y debieran, me parece, este tipo de casos, darse anuncios e informes por parte de la propia Fiscalía, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, permanentes, para que la gente sepa qué es lo que está haciendo, porque de pronto hay una sensación de que probablemente se estén haciendo cosas, pero hay una sensación de que no se está produciendo una transformación institucional, Gabriel. Así es. Exactamente, perdón, pues así que nos quedamos, estamos a punto de irnos a otra cosa para irnos a la mesa de los bots, del tema de los bots, que es otro asuntazo. No será de bots la mesa, ¿no? No, bueno, del análisis del fenómeno de los bots y de las redes sociales, que también es un temazo, pero bueno, aquí nos quedamos con estos temas de enorme importancia. Gracias, Gabriel Reyes Orrola, gracias, Alfredo Figueroa, gracias a Luis Jorge Garay, desde Colombia, que participó de esta mesa en este miércoles.